Bueno, pues ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo a la Mesa Redonda. Estoy aquí con José, Pedro y con Hugo, ya oficiales aquí del canal. Y bueno, vamos a estar repasando un poco la situación del Girona, ¿vale? Que en las últimas 5 o 6 jornadas ha tenido pues una mejoría bastante notable. Y primero quería hacer, chicos, si me permitís, un pequeño recap de lo que han sido las temporadas del Girona. La 23-24 fue súper ilusionante. La 24-25, la verdad que muy poco ilusionante para lo que parecía, esa Champions tan desastrosa. Y esta 25-26 quizás hemos visto a un Girona bastante más terrenal. Las primeras jornadas, las primeras 10, 12, incluso 14 te diría jornadas, un Girona que ha estado en la parte baja de la tabla, jugando un fútbol un poco negro, no había muchas ideas. Pero es verdad que en estas últimas 5 o 6 jornadas ha mejorado bastante. Yo tengo aquí algunos datos que se dieron en Dazón antes del partido del Español, que fue otro gran triunfo del Girona. En las últimas 5 jornadas, el Girona acumula, bueno, sería el tercero en victorias, ¿vale? De la liga, frente a las anteriores 14 jornadas, que sería el 20º, el 20, el último. Es decir, en cuanto a resultados, ha mejorado muchísimo. Pero también ha mejorado en otras estadísticas, como por ejemplo en goles en contra, que en las primeras 14 jornadas repetía el mismo dato, 20º, último de la liga. Sin embargo, en las últimas 5, sin contar el del español, sería el 14º. Entonces, no sé qué os dicen estos datos. Vamos a ir ahora con algunas de las razones por las que creo que el Girona ha conseguido esta mejoría, pero Hugo, así en líneas generales, ¿tú crees que ha sido un cambio de dinámica que ha podido ocasionar esto? Bueno, yo creo que son varias cosas. Lo primero creo que es mérito de Mitchell, que nosotros lo hemos analizado bastante en el canal y teníamos ciertas dudas de ver si era capaz de dar ese giro, porque por ejemplo el año pasado lo acaba haciendo, no sé si recordáis, a final de temporada, dándole mucha importancia a Portu y Stuani, que es como se acaba salvando. Es decir, simplifica procesos para tratar de sacar resultados en el corto plazo y este año parecía otra vez que había perdido el equipo y ha vuelto a hacer algo similar, creo que no tan radical como aquella vez que acabó la temporada prácticamente enviando balones en largo y achicando agua, pero creo que este año hemos visto un Girona que ahora, a diferencia de las primeras jornadas, deja de pegarse tiros en el pie. Creo que ha simplificado la salida de balón, creo que está asumiendo muchos menos riesgos, aunque creo que sigue siendo importante con pelota. Y luego creo que igual a la hora de atacar es un equipo algo más sencillo, que quizá busca, no tiene ningún problema en enviar el largo quizá a veces a Banat, en algún centro más lateral, es lo que te digo, en atacar en menos toques, igual es menos bonito y menos vistoso y menos Mitchell seguramente, pero había que parar de alguna manera esa sangría que había conseguido y creo que en esa simplificación del juego y luego, evidentemente, en una mejora tremenda en la defensa del área y en general en la fase defensiva, creo que se explican las principales son las principales razones, perdón, de este cambio del Girona Fútbol Club. Sí, eso es. Ahora vamos a entrar, José Pedro, en alguna, o las tres que considero yo las claves de esta mejoría del Girona. Vamos a diseccionarlas un poquito, en lo que nos ha dicho Hugo, paso a paso. La primera, yo creo, no sé si estás de acuerdo conmigo, José Pedro, sería la contundencia defensiva. Te voy a dar un dato y ya te doy paso, que es que en las últimas 6 jornadas el Girona promedia un gol por partido, es lo que encaja. Sin embargo, en las anteriores 14 promedia el doble, 2 goles por partido. ¿Crees que esto se personifica en un jugador como Víctor Reis, Blind? A ver, me parece muy interesante el dato y yo creo que es más cuestión de la propia dinámica que de algún nombre en concreto porque la defensa sigue siendo la misma y Víctor Reis y Daley Blind parecía que ya no estaban sobre todo. Bueno, Víctor Reis parecía que estaba demasiado verde para el máximo nivel y Blind parecía que ya estaba demasiado pasado para esto, para estas líderes, pero sí que es cierto que en la última jornada, sobre todo, dejar a cero al Español en el RCDE, dejar a cero a Osasuna, que es verdad que tiene pegada arriba. Entonces, yo creo que más cuestión de lo que hablábamos de un giro de modelo, un giro de cambio o un cambio de modelo en el Girona de Mitchell, sobre todo que a mí igual que lo critiqué cuando las primeras jornadas estaba tan mal, creo que hay que valorarlo porque yo ya no sabía si era un entrenador para esto, porque no lo había demostrado nunca y siempre había dejado mucho que desear, pero sí que es cierto que creo que simplificando, quitando un poquito los errores defensivos y asegurando arriba, sobre todo con envíos largos a Banat y demás, creo que está consiguiendo esa fiabilidad defensiva que no ha tenido en toda la temporada. Sí, la verdad que estoy bastante de acuerdo. Hablamos un poco, si quieres, Hugo, del partido, el último partido del Girona con el Español, que tú igual lo tenías un poco más reciente, porque como aficionado del Sí, un poco Español, bueno, por lo evidente. un poco duro, pero Pero bueno, especialmente quería recalcarte, Hugo, la figura de Víctor Reis en ese partido, a mí me flipó, sí, yo quería especialmente el hablarlo duelo yo. físico con Roberto, ¿no? Yo,
Sí, yo quería hablar precisamente de Víctor Reis, porque coincidiendo lo que dice José Pedro, de que creo que es una mejora coral y colectiva en primer lugar, creo que sí tiene mucho de rendimientos individuales. Yo sí lo creo, porque para mí el paso adelante de Víctor Reis es evidente. Creo que cuando el Manchester City va a fichar lo de Palmeiras, si no me equivoco, es un central imponente, paga 40 millones de euros, es decir, es un chico del 2006, ¿vale? O sea, tiene ahora 20 años. Es ese perfil de central que va a dominar en Europa porque se siente cómodo en los duelos, es bueno con pelota, es buen corrector a campo abierto. Creo que las primeras jornadas pagó el peaje de adaptarse a Europa, de encontrarse un equipo en el que no estaba muy arropado y nada iba bien. Pero creo que una vez se ha podido estabilizar, seguramente también en la nivel personal, ya esté asentado en Girona, ya haya empezado a entender los automatismos de Mitchell, creo que es un central de un nivel tremendo. Efectivamente, el partido del otro día en el RCD Stadium, concretamente en el duelo con Roberto, es sensacional. Es que a nivel físico le sostiene sin ningún tipo de problema, seguramente a uno de los delanteros más complicados que hay en la liga para tener que pelear. E hizo un partido sensacional. Y luego creo que ahí también hay otro nombre que yo sé que a José Pedro le gusta mucho. Yo siempre he sido menos fan de él, que es el de Alex Moreno. Alex Moreno está jugando muy bien al fútbol. Concretamente lleva 2-3 últimos partidos a un nivel tremendo. Entonces, claro, si le sumas evidente la mejora colectiva, pero si Alex Moreno recupera un nivel similar al del Betis, es decir, un gran lateral izquierdo, Víctor Reis empieza a demostrar lo que se valió, lo que se pagó por él, Gazzaniga vuelve al nivel que nos había acostumbrado antes de este compendio de errores, pues claro, la vida es algo más fácil. Entonces, creo que el nivel de Blin y el nivel de Hugo Rincón sí que es más consecuente de la mejora colectiva que no tanto el de Víctor Reis y el de Alex Moreno, por ejemplo, que creo que sí que tiene que ver mucho más con un paso adelante de ellos. Sí, yo la verdad que estoy bastante de acuerdo. Otro de los nombres que antes formaba parte de la defensa y ahora ya no, pasando al segundo punto, porque creo que mejora tanto el Girona en estas jornadas, es el descubrimiento de Arnau Martínez como un centrocampista. No sabría muy bien cómo definirlo, porque cumple un poco ese rol de falso defensor, centrocampista, está muy anclado en la defensa, en fases defensivas, pero luego también se incorpora al ataque, es vital en la salida de pelota del Girona de Mitchell, entonces no sabría, José Pedro, cómo clasificar este nuevo Arnau Martínez, pero sí que es cierto que es uno de los héroes y eso es algo vital de este Girona. Este A nuevo ver, es Girona. que yo creo que la cualidad más destacada de Arnau Martínez es que es un jugador inteligente, porque creo que en las posiciones diferentes en las que ha jugado, cuando ha estado bien, siempre ha rendido, siempre ha rendido. Entonces, cuando ha sido lateral derecho e incluso sonó para ir a la selección absoluta, es porque lo hizo realmente bien en esa posición. Cuando ha tenido grandes partidos como tercer central, también lo ha tenido, él también lo ha tenido en esa posición, valga la redundancia. Y ahora, es verdad que yo aquí no me lo esperaba, ¿eh? Esto me parece un gran invento de Mitchell y un descubrimiento a nivel personal para el chico, seguro, pero es cierto que yo creo que eso es producto de su inteligencia, porque no tiene ninguna facultad, yo te diría, súper destacada. No es súper rápido, no es súper corpulento, no es extremadamente expeditivo, pero sí que es cierto, creo que es inteligente, sabe leer bien las jugadas y suele colocarse muy bien, que para mí es lo más importante en un centrocampista, digamos, más pivote o más de contención o más defensivo, que creo que es la función que está desempeñando. Sí, recuerda un poco, Hugo, a la figura de Eric García en el Barça, quizás, por perfil, ¿no? Un Sí, poco seguramente. inteligente. Yo creo que le ha sentado muy bien y sobre todo creo que le ha venido bien a los acompañantes, porque creo que estamos viendo otra vez un gran Iván Iván, Martín, que creo que sí. lleva otra vez unos partidos muy buenos. Vimos un buen Lemar, por ejemplo, ante Club Atlético Osasuna. Creo que sienta bien a todo el equipo. Creo que le está dando un poco las piernas, que seguramente ya no tiene Axel Witsel. Y creo que a la hora de ver a ese Girona algo más sólido por dentro se está notando, porque es un jugador que al final tiene piernas para caer a banda, creo que también físicamente es poderoso por dentro. Y yo coincido con José Pedro, creo que la gran virtud de Arnau es que tácticamente es un jugador muy inteligente. Yo la primera vez que escucho hablar de Arnau es el año que el Girona sube a Primera División, que si no me equivoco gana la final del playoff al Tenerife. Creo que Arnau Martínez es tercer central en ese Girona de Mitchell también. Y yo le he visto de tercer central, le he visto de carrilero, le he visto de lateral derecho. Yo creo que ya me sonaba verlo, que lo hubiese probado en segunda división en el centro del campo, igual me Ah, estoy fíjate, equivocando, fíjate. pero es lo que te digo, creo que es un jugador cuya mejor virtud es la polivalencia y bueno, como él mismo se encargó de decir después del día del español en los micrófonos de Dazón, en un alarde no quiero decir poca humildad,
Pero bueno, el chaval tiene confianza en sí mismo, dijo que sí, que él podía jugar en todas las posiciones, que en todas en todas lo hacía bien y que estaba ya a disposición del entrenador. Entonces, la verdad que está siendo sensacional lo de Arnau. Sí, y sorprende bastante porque, bueno, ya para cerrar el tema, si me permitís lo cierro, que Unagi, que era el mejor centrocampista del Girona y prácticamente medio Girona antes de que se marchara a la Copa África, pues cuando se marcha a la Copa África fue bastante sorprendente este nivel o buen nivel del centrocampismo del Girona una vez que se ha ido. Entonces me parecía también a destacar que se va tu mejor centrocampista y juegas mejor. Veremos qué ocurre cuando vuelva a Unagi, pero bueno, tendrá que hacer su hueco. Y ya la tercera pildorita o la tercera causa por la que creo que el Girona está mejorando un poco más es que se encuentra mejor de cara a gol. Esto yo lo personalizo bastante en Banat. Banat ahora mismo creo que lleva 4 goles en 3 partidos, en los últimos 3 partidos. Sí. Es verdad que creo que 3 de ellos son de penalti, pero bueno, también tener esa seguridad cuando no estás Tuani desde los 11 metros es bastante importante. Pero más allá de eso, creo, José Pedro, que es un delantero que te aporta mucho, que recuerda bastante a la figura de Dovic en el Girona, por la corpulencia que tiene y ese remate y gol que tiene Banat, pero también por la forma de jugar. Creo que es un jugador que busca mucho el desmarque. Lo pude ver en el partido contra el Español, que a la espalda de los centrales siempre ataca el espacio y me gusta bastante en esa cualidad y creo que lo aprovecha mucho al lado de un jugador como Brian Hill. No sé si estás de acuerdo conmigo o si A ves ver, la figura de Banat así. estoy de acuerdo contigo, creo que Girona busca algo parecido a lo que fue Artendovic. ¿Qué Mm. pasa? Que no está ni igual de acompañado ni es igual de bueno, creo yo. Pero sí que es cierto que su impacto fue inmediato, porque si no recuerdo mal, marcó en su primer partido Sí, contra el sí, Celta, en contra el Vigo. Celta, Sí, ¿vale? Y es verdad que a mí me gusta. Yo creo que es un jugador que me pasa un poco de que creo que para el nivel de este Girona es un gran delantero. Eso creo que estamos todos de acuerdo. Pero además es que lleva 3 jornadas o 3 partidos que bastante buenos, sobre todo contra el Español. Es verdad que son 2 penaltis, pero también hace un gran partido ante una pareja central bastante sólida de la liga. Y yo creo que sobre todo yo destacaría su potencia y eso le hace llegar mucho a área contraria. En este Girona, al menos coral, al menos a nivel asociativo, puede simplificar ciertos procesos con la figura de Banat. sí. Sí, estoy de También acuerdo. quería destacar, bueno, tenía un datito aquí del Girona, de cara a gol, que el Girona lleva 5 goles en los últimos 3 partidos y tardó 8 partidos en el inicio de liga, en el inicio liguero, en marcar esa misma cantidad de goles. Es algo Sí, también de más figuras, ¿no, Hugo? No es solo Banat. sí, hombre, evidentemente, porque creo que si Gankov está volviendo a jugar también Sí, muy bien. Eso más es. cercano a su mejor nivel. Creo que Brian Hill también está jugando también bastante bien. Yo hablando un poquito de Banat, a mí me gusta, pero creo que es un jugador poco autosuficiente. Y eso, o sea, no quiero quitarle mérito, evidentemente, porque son lo que te digo, son 4 goles en los últimos 3 partidos. Pero es lo que te digo, la sensación de que le falta un poco de autosuficiencia, pero es que al final tampoco necesita mucho más el Girona. No estamos hablando del Girona de Champions y luego, Claro. claro, es que comparar con Arten Dovbyk, pues es complicado. También te digo, creo que Dovbyk tampoco era tanta autosuficiente. El problema es que, claro, Claro, con ese Sabiño, con ese claro. Alex García, con ese Jan Couto, pues todas las piernas que a lo mejor, que creo que Dobby sí que tenía, más que Vanas, pero es mucho más sencillo con ese tipo de jugadores. Son 7 goles en lo que ha hecho Banat en la primera vuelta y un partido de la segunda. Tampoco se le puede pedir más. Al final, si debutas en tu primera temporada en España, haces 12 13 goles y el Girona se queda en zona media alta, creo que su temporada se puede saldar con un notable. Tal cual. Sí, A Banat se le exige que sea la mitad de Dovic, yo creo. Y con eso estaría todo el mundo contento. En Sí, cuanto a porque creo cifras que Dobbik hizo goleadoras, 23, creo que sí, Dobbik hizo 22 23, pues si haces la mitad, te tal quedas en cual. 11 12 13 por ahí. hasta estadísticamente le Eso piden la es. mitad. También. También quería destacar, chicos, ya para cerrar un poco el vídeo, el mercado de fichajes que está haciendo el Girona. Hay 3 nombres que son oficiales, que es Claudio Echeverri, Ter Stegen y Fran Beltrán. Sorprendiéndome bastante este último, porque no esperaba que el Celta dejara ir a otro jugador. Es verdad que el Celta tiene estos problemas con los jugadores que se acaban de contrato. Me recuerda bastante a lo que pasó con Alfoni en Sevilla. Les deja marchar gratis a los jugadores. Está sonando también lo de Mingueza para la Juve. No sé si creéis que ha sido un error. Empezamos por Fran Beltrán, perdón. Dejarlo marchar el Celta. ¿O creéis que tiene un Creo que se encaje en el lleva algo de Girona? dinero, creo que se lleva algo de dinero y un porcentaje, si no me equivoco, de la futura venta o algo así. Bueno, al final, si Fran Beltrán tenía claro que no quería renovar, creo que el Celta tiene con qué sustituirlo seguramente en el 11 con Miguel Román y Dais Moriba y Hugo Sotelo, así de primeras. Pues bueno, al final creo que es una pérdida importante seguramente a nivel grupal, porque creo que son 7 años de Fran Beltrán en el Celta, lleva con 19.
es capitán. Entonces entiendo que a nivel emocional será una baja complicada, pero a mí es un jugador que nunca me ha gustado en exceso, lo reconozco. Entonces creo que acabando contrato, bueno, no es una mala operación per se. A ver, yo creo que es una pérdida importante porque creo que además el último año de acceso a Europa y esta mitad de temporada, sobre todo la pasada, había dado un subidón en lo que no había, yo creo que siempre había mostrado, pero es verdad que siendo como es el modelo de club del Celta, siendo como es Claudio Giraldez, yo creo que los aficionados del Celta no están demasiado preocupados porque quizás en el siguiente partido de Liga aparece un chico en el minuto 60 que de repente es muy bueno también y no echan tanto de menos a Fran Beltrán, aunque como decía Hugo es un capitán y eso siempre es importante a nivel de vestuario. Hablando del Girona, creo que le sumas o aportas un matiz diferente, algo más parecido a lo que puede ser Aleix García, salvando las distancias, un jugador para mí Aleix García mucho más completo, internacional con la selección española y demás, pero creo que a minuto 60 Girona necesita un poco más de balón, puede sacar a Fran Beltrán, que creo que ahí es mejor que casi todos los centrocampistas del Girona. Sí, yo sí que estoy de acuerdo, por lo menos te daría un poco de fondo de armario. Yo, el centro del campo que dibujo del Girona, para mí sería ahora mismo Arnau Martínez en esa posición un poco que no sabemos definir, o Unai como puro 8 con llegada, y más arriba otro fichaje que yo pondría ahí, que sería Claudio Echeverri. En la zona de 3/4 es un chico muy letal, muy regateador, de cara a gol, la verdad que es que no lo tengo demasiado visto, me tendréis que ayudar ahora con Claudio Echeverri, pero me parece que te puede dar más fútbol que cifras, ¿no, Hugo? Sería una figura para esa 3/4 del campo, quizás. Sí, yo creo que yo dibujaría más bien Arnau, Iván por delante de Unai y que Echeverri lo pelee con Bryan Gil. Yo Vale, creo, yo también. no creo que creo que este cambio del Girona se entiende mucho desde ser un equipo más ordenado y me sorprendería mucho que ahora vaya a romper ese orden que te dan tanto Iván como Arnau, sobre todo porque Unai es un jugador algo más díscolo, algo más despistado en fase defensiva. Entonces yo creo que Unai va a tener esa libertad y al final, a ver, Claudio Echeverri es un agitador puro y duro. O sea, a mí me gusta más en izquierda, seguramente lo poco que le he podido ver, más que por dentro. Y es un jugador, pues eso, con capacidad para encarar, para superar en el uno contra uno, bastante fantasioso. Es año 2006 también, es, por así decirlo, el Mastantuono antes de Mastantuono en Sí. el fútbol argentino, ¿vale? O sea, esa irrupción fuerte que tuvo, más líder en categorías inferiores que el propio Franco Mastantuono con Argentina. Entonces es un jugador importante, es un jugador de nivel, mejor que el Savinho que llega al City, por ejemplo. ¿Cuál es el problema? Que quiero ver, pues eso, el encaje que tiene, pero a nivel de hype, al menos para mí es alto porque es un jugador que creo que tiene opciones para estar en el Mundial con Argentina y yo creo que Girona es una plaza que tal y como se está dando todo ahora mismo y parece que puede pintar la segunda vuelta, pues igual estamos hablando de uno de los grandes animadores del segundo tramo de competición. Sí, de hecho, José A ver, Pedro, antes de que digas, quería destacar una cosa, que es que Mitchell, lo primero que le ha dicho, las primeras cosas que le ha dicho es, tú quieres ir al Mundial, ¿no? A Echeverry. Entonces, ¿tú crees que es algo importante que puede motivar al jugador? Michel tiene más que claro por lo que van Sí, algunos jugadores a Girona y sobre todo en este contexto en el que va Echeverry. exacto. Pero yo creo que, a ver, el encaje sería el de aparecer, no, es que me he perdido un poco, pero yo creo que sería aparecer por izquierda, ¿no? Y dejar Sí, por dentro a un Agi, ¿no? Sí, entonces, yo yo quiero sí que destacar, veo. De hecho, claro, veo otro, pero yo veo sí, ese. yo creo que es eso. Bryan Gil es para mí el más prescindible ahora mismo de esa tripleta de medias puntas del Girona y con Lemar, que Lemar yo lo cuento como suplente cuando vuelva a Unai. Pero volviendo a lo importante, es verdad que Echeverri a nivel goleador al menos no destaca por lo que ha hecho hasta ahora en su carrera. Es verdad que es lo que dice Hugo, es un chico en crecimiento joder, que todavía no tiene experiencia ninguna, es 2006, tiene que experimentar y ver qué tipo de jugador es, pero por ejemplo en el Leverkusen han sido 0 goles y 0 asistencias en 11 partidos, en su último año de River Plate que le da el salto al Manchester City son 4 goles en 42 partidos, pero creo que es un chico que las estadísticas engañan, yo no lo tengo muy visto, pero las estadísticas engañan y que aporta mucho más allá de muchas más ocasiones de peligro y muchas más llegadas al área rival, más que los propios números como tal. Pues Sí, Van va a estar muy sí, sí. contento con eso que dices, ¿eh, José Pedro? Yo creo, vamos. Seguramente sea lo que dice, es que creo que va a desempeñar un poco la función esa que recordaba Hugo de Savinho, siendo este Echeverri a priori mejor que el Savinho que llegó a Girona. Sí, Sí, pero luego, claro, Savinho hace una Pero temporada en Girona. ¿qué pasa con Savinho? Claro, Exacto, exacto. sí, sí, pero sí. es lo que te digo. Yo creo que es un jugador que todavía es difícil de analizar porque igual me faltan partidos también para A mí juzgarlo Sí, hay que también, y verlo, hay que quiero verlo. verle la toma de decisión, el último tercio. Bueno, Uy, 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 no le ha uy. gustado Echeverry, ¿eh?
No le ha gustado el diablito, Te ha enfadado, te ha enfadado. Vaya out of context esto, Sí, sí. Continúa, Chechu. Vale. Digo, vale, no sabía si querías decir algo más. No, Yo nada. por mí lo dejaría todo cerrado menos, bueno, falta un fichaje aquí. Hombre, Marc-André Ter Stegen, que hoy ha hecho su no primer eso, entrenamiento. claro. Yo eso Aquí quería solo, recordar. ya sabemos quién es Ter Stegen, sabemos lo que puede ofrecer. El Mundial está a 6 meses. Va a ser titular, sí o sí. Esa es la Vamos, pregunta. Solo os iba a hacer yo una no. pregunta. No quiero que me habléis mucho más, solo una pregunta. ¿Creéis que se va a ser titular? Yo creo que sí. Yo no Sí, tendría sí. duda. Yo no tendría duda. Yo alguna más sí tengo. Sí, con Yo es que Gazzaniga. yo creo que, a ver, lo de Gazzaniga en las primeras jornadas no hay por dónde cogerlo. Ahora bien, creo que se habla de Gazzaniga como un portero que no es. O sea, creo que Yo de no, por, Gazzaniga. yo no es por Gachaniga. Yo cuando se No, no, hablaba. no, no, por supuesto, pero yo creo que de Gazzaniga se han dicho auténticas barbaridades. Creo que Gazzaniga, desde que sube a primera división con el Girona, a mí es un portero que no me termina de maravillar, pero creo que es un portero sólido, que creo que, Sí, exceptuando este sí. comienzo de temporada que ha sido anticompetitivo, no es un mal portero. Yo apostaría por Ter Stegen porque creo que el techo que te puede dar es superior, pero también te digo que llega Marc-André Ter Stegen, como bien hemos comentado, después de una mejora defensiva del Girona, después de 4 victorias en los últimos 5 partidos, Claro. después de A lo llevar mejor casi no un es el año momento. sin competir y después de que Livakovic ya haya pasado por esa portería, siendo mejor portero seguramente que Gazzaniga y habiendo visto todos los partidos desde el banquillo. Entonces, quiero Mira, ver cómo gestiona eso Mitchell, porque yo entiendo que si Ter Stegen ha ido ahí es para jugar, sí o también, porque si no, Exacto. no claro, entendería absolutamente nada. ahí es donde iba. Pero ahora mismo Gazzaniga no está haciendo motivos para sentarlo, aunque también he de decir que cuando hizo motivos para que le sentasen tampoco lo hicieron. Claro, a mí sobre todo, aparte de que el propio Mitchell se le ha dicho en la llegada esta que se ha hecho tan viral, todo el mundo lo habrá visto, de que lo recibe Mitchell a Ter Stegen y además le dice, tú además eres un líder, ¿no? Quiero decir, ya no solo por el propio rendimiento deportivo que pueda aportar, que es que hay que recordar que aunque Ter Stegen venga de lo que viene, yo creo que le hará falta ponerse a tono en un mes y medio, 3-4 partidos. Ahora bien, Ter Stegen hay que decir que ha sido durante muchos años el mejor portero del mundo. O sea, quiero Estamos decir, hablando de uno de estamos los 3 mejores porteros o 5 de los últimos claro, 10 años. de los Sí. últimos 10 años. Entonces, yo creo que aparte de todo esto, me quedo con lo último de Hugo. O sea, si a mí ya me parecería el caso de la temporada, si Ter Stegen va a Girona Y no es titular. y no es titular. O Es sea, que es el eso me mayor argumento, parecería claro. algo increíble y además me parecería una de las historias Y ya sobre te digo, de la todo, temporada. yo me lo llevo un poco porque entendiendo, y creo que todos damos por hecho que Ter Stegen va a jugar, porque Ter Stegen es más portero que Gazzaniga, yo también pienso que Gazzaniga es un líder en ese vestuario y es un jugador importante. Y es un jugador que es lo que te digo, que a ver cómo gestionas ahora tener a un gallo como Gazzaniga, no sé cómo es como compañero, como portero suplente, porque es lo que te digo, viene ahora encima de todo de estar creciendo en las últimas jornadas, de no haber motivo alguno para el cambio en portería, al igual que sí que lo había al principio de temporada. Entonces de ahí mi duda. No por el nivel de Ter Stegen, sino por el buen nivel ahora mismo de Gazzaniga y por la buena dinámica del Girona. Por eso creo que tiene una papeleta curiosa Mitchell, que bueno, que a ver cómo lo consigue solucionar. Sí, pues veremos. Veremos cómo gestiona Mitchell y el Girona esa papeleta, como dice Hugo. Yo creo que empezará siendo suplente Ter Stegen, pero en cuanto entre en dinámica de grupo, acabará haciéndose con la titularidad, sobre todo en mente de ese posible mundial como retirada idílica y una permanencia del Girona, ¿por qué no? Entonces, yo creo que por aquí cerramos el vídeo. No sé si queréis añadir algo más. Creo que ha quedado bastante así picadito. Nos hemos ido a los 23 minutos, pero yo creo que ha quedado todo contenido de calidad. Un placer escucharos, chicos, la verdad. Me encanta que os veáis por el Muchas canal. gracias, Esta Chechu. vez en formato de vídeo. Y nada, os dejo a vosotros el stage para que hagáis la despedida. Nada, hombre, ha sido un auténtico placer. Nosotros aquí, como en casa, la verdad. No, nos ha faltado Mario hoy, ha faltado Mario, pero Sí, bueno, ya volveremos en breve, pero lo dicho, la verdad que estamos aquí como en casa y nada, ojalá volver pronto. eso es. Exactamente, yo agradecido, Chechu, de estar aquí, que nos hayas invitado bueno, y que pronto nos vemos, que como ha dicho bien Hugo, estamos aquí muy a gusto. Hace Eso falta es. un draft, ¿eh? Ya hace falta un draft Sí, para volver a dar Eso, un poquito de cátedra, ¿no? eso es, para el siguiente, pero claro, luego Hugo siempre, como sus fieles seguidores siempre le votan a él, siempre acaba como ganador, entiendo. Claro, claro, va a ser eso, va a ser eso. Sí, va a Bueno, ser chicos, eso. pues os dejo sus redes por los comentarios y sus proyectos para que podáis visitarlas y ver su contenido y nos vemos en el próximo vídeo. Venga.